Ese último arreglo que cantamos se titula Dulce Comunión, ¿verdad? Empezamos cantando ese himno bien conocido, Dulce Comunión. Pero ¿cómo terminamos? Recordando, teniendo presente la palabra de nuestro Dios, que sus promesas permanecerán. Y hermanos, lo que hace que nuestra comunión sea dulce no es que todos somos del mismo equipo de pelota, no es que todos somos liceístas, no es que la pasamos bien porque somos del mismo partido político, no es porque tenemos la misma preferencia de comida, todo eso pudiera ser cierto. Pero lo que hace que nuestra comunión sea verdaderamente dulce es el hecho de que podemos juntos animarnos, juntos cantar, juntos recordar esa palabra de nuestro Señor. Animarnos con que esas promesas de nuestro Señor nunca fallarán. Y en eso es que nosotros encontramos nuestro gozo, en eso es que nosotros encontramos esa dulce comunión. En este momento, como cada domingo, nosotros queremos pasar un tiempo en oración y de manera particular, como adelantaba al principio, quisiéramos estar orando por Haití, por Cuba, por Venezuela. De todos es conocido la situación por la que estos países están atravesando, de manera particular Haití, con este terremoto de ayer. Gracias a Dios, la familia de nuestro hermano Mon, de nuestro hermano Xavier, por lo que sabemos, se encuentran bien. Pero probablemente ustedes vieron muchas imágenes, fotos, videos de casas destruidas, han escuchado noticias de gente que ha fallecido. Y no podemos dejar de pensar en lo que ocurrió en el 2010 y el desastre. Quizás todavía al día de hoy no conocemos bien la magnitud del terremoto de ayer, pero es importante que estemos orando por los hermanos allá en Haití, por nuestros vecinos en Haití, para que el Señor les guarde, para que el Señor supla. No sé cuántos de ustedes recuerdan que en el 2010 el Señor permitió que nosotros, en conjunto a otras iglesias y el Ministerio de Esperanza Renovada, pudiésemos por casi un mes, mes y medio, estar enviando materiales, provisión, medicina, agua, medicamento, personal médico allá. Y el Señor usó esta iglesia, usó otras iglesias para de una manera u otra mostrar amor, su cuidado para con el vecino país de Haití. Lo mismo ocurrió en el 2017 con el huracán tanto Irma como María en Puerto Rico. Y pues quizás el Señor nos dé esa oportunidad de nuevo para este tiempo en el que podamos mostrar el amor de Dios a aquellos que están pasando por necesidad. Así que estemos atentos para ver cómo el Señor pudiera utilizarnos una vez más para ser ese canal, ser ese instrumento en la mano de Dios para poder llevar cierta paz, cierta tranquilidad, cierta esperanza, que al final de cuentas esa esperanza está en nuestro Señor. Estemos orando también, mis hermanos, por el hermano Edward Martínez, que ha estado teniendo algunas complicaciones de salud. Mañana tiene que hacerse algunos análisis médicos, así que estemos orando por él para que el Señor le restaure. Vamos a orar en este momento y les invito a que me acompañen en oración. Padre eterno, qué bueno que hace un momento cantábamos acerca de tus promesas. Tus promesas son fieles. Tus promesas no fallarán porque tú eres fiel, porque tú no nos fallas, Señor. Y es por eso que en este momento nosotros acudimos a ti, recordando, Señor, tu gracia, tu fidelidad, recordando, Señor, tu bondad para con nosotros de manera continua. Oh Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos ante ti intercediendo por nuestro vecino país de Haití. Usted, Señor, mejor que nosotros conoce la situación por la que ellos están atravesando. Y rogamos, Padre, para que usted traiga consuelo, traiga paz, traiga dirección,
a las autoridades allí, a todos los que de una manera u otra estarán involucrados en lo que es ayudar a aquellos que están en mayor necesidad. Pero Señor, recordamos que estas situaciones usted las trae a nuestras vidas, estas situaciones de gran necesidad, para que nosotros siempre tengamos presente que nuestra mayor necesidad es de un Salvador, es de Cristo. Y rogamos, Señor, que aún por medio de estas situaciones difíciles usted nos permita mostrar a Cristo como la esperanza definitiva. Oramos por Haití, oramos por Cuba y cómo ellos han sido también afectados por este rebrote del COVID. Allí usted conoce las necesidades que hay tanto en Cuba como en Venezuela de medicamentos, de oxígeno, y están pasando por una situación difícil. Oramos, Señor, por ambos países, por Cuba, por Venezuela. Oramos para que usted supla ante las necesidades que tienen. Y que de alguna manera u otra también, Señor, si es posible, usted nos permita ser instrumentos suyos para llevar ese alivio, para llevar ese consuelo y esperanza a estas personas allí. Presentamos también, Señor, delante de ti al hermano Edward y las situaciones de salud que ha venido presentando. Rogamos, oh Dios, que usted sea con él, que usted muestre por medio de estos análisis que se está haciendo cuál es la causa de su problema, cuál es la causa de su dolor. Oh Señor, provea para estos estudios, diríjalo a los doctores y al laboratorio indicado, Señor, para que le puedan dar una respuesta. También, Señor, presentamos delante de ti a nuestro pastor Pedro y su situación de salud con esta gripe que tiene desde ayer o antes de ayer. Rogamos que usted le fortalezca, que usted le restaure y que él pueda pronto reponerse para seguir sirviéndote a ti, seguir sirviendo a tu pueblo aquí, Señor. Asimismo pensamos, Señor, y presentamos delante de ti a otros hermanos que están con situaciones de salud, pidiendo, Señor, que usted sea con ellos, que usted nos guarde, les guarde a cada uno de ellos, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Seguimos adorando a nuestro Señor en este momento por medio de la adoración al Señor, por medio de las ofrendas. Hermano Steve. Bien, buenos días, hermanos. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Señor, tú eres nuestra roca, como decía el himno. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro libertador. Padre, y todo cuanto tenemos, Señor, es tuyo. Señor, traemos ahora en esta hora una pequeña porción, Señor, de lo que tú nos das. Padre, como muestra, Señor, de nuestro agrado, de nuestro aprecio hacia ti, Señor, y de nuestra gratitud. Padre, y rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor, para administrarlo, para que tu nombre sea engrandecido, Señor. Padre, bendice estos diezmos y ofrendas. Y te rogamos, Señor, por la vecina nación de Haití. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de estos países, Señor, que mediante esta pandemia, Señor, están sufriendo. Y rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón dadivoso, Señor, y un corazón con gratitud para, Señor, nosotros poder agradarte a ti ante todo. Bendícenos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.
soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Gracias, Señor. Entonces, pueden sentarse, hermanos. Bien, si alguien necesita que en este momento le prestemos una Biblia, puede levantar su mano. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia para que pueda seguirnos en el mensaje de esta mañana, levante su mano y uno de los diáconos se acercará a usted. Todos trajeron su Biblia. Perfecto. Ayer en la tarde recibí un mensaje, una nota de voz del pastor Pedro y casi no reconocía su voz porque estaba afectado de una gripe. Aparentemente desde el viernes en la tarde parece que él viene sintiéndose mal, enfermo con esto. Así que estemos orando por el pastor Pedro para que el Señor le fortalezca y pueda restaurarse pronto. Estos pastores de ustedes como que se agripan fácilmente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4. Y en esta mañana seguimos con esta serie titulada Testigos de la Resurrección. Hace varias semanas estuve predicando sobre este tema también partiendo del libro de Hechos. Y en esta serie estamos viendo cómo los discípulos del Señor Jesucristo avanzaron el Evangelio. Y de manera particular nosotros vamos a enfocarnos y enfatizando la relevancia, la importancia de la resurrección al mensaje del Evangelio y la esperanza que nosotros como cristianos tenemos precisamente por la resurrección de Cristo de los muertos. Mi deseo es que al finalizar el mensaje de esta mañana, y de hecho la serie de 4 mensajes, cada uno de nosotros que somos creyentes o cada uno de nosotros que quizás no lo somos y por medio de estos mensajes el Señor lo trae al arrepentimiento, al conocimiento de Cristo como Salvador. Pero la idea es que al finalizar estos mensajes podamos responder correctamente la pregunta, y le hago a usted en esta mañana la pregunta: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres un cristiano evangélico? ¿Por qué tú eres cristiano? Pudieran haber muchas respuestas a esta, algunas que quizás no sean correctas, otras quizás uno pudiera decir que son más bíblicas y podríamos pensar en la misericordia de Dios. Yo soy cristiano evangélico porque Dios ha tenido misericordia de mí, eso es cierto. Yo soy cristiano porque he podido apreciar el amor que Dios ha tenido para conmigo. Pero mi intención con esta serie de mensajes es que al usted responder esta pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué yo debería ser cristiano? Nosotros incluyamos en esa respuesta
la resurrección del Señor Jesucristo, la esperanza que la resurrección de Cristo trae a nuestras vidas. De hecho, en el primer mensaje estuvimos viendo cómo la resurrección de Cristo es una parte esencial de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo llega en 1 Corintios a decir que si no hay resurrección de los muertos, entonces no tiene sentido que nosotros creamos en Cristo. Nuestra fe es vana. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros pensamos acerca del por qué yo soy cristiano, por qué una persona que no conoce de Cristo, por qué debería esa persona buscar de Cristo, por qué debería esa persona creer en Cristo, nuestra respuesta de una u otra manera debe incluir la resurrección de Cristo y la esperanza que viene a aquella persona que ha puesto su fe en Cristo y de manera particular en el Cristo resucitado. En la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos apreciar cómo en el desarrollo de la historia de la salvación es la resurrección lo que marca la diferencia. Muchas veces y de manera correcta, nosotros pudiéramos pensar en el poder que Cristo manifestó al hacer los milagros, o en el amor que Dios, el Señor Jesucristo, mostró para con aquellas personas que eran rechazadas por los demás. Pudiéramos pensar también en la cruz de Cristo y en su sacrificio. Pudiéramos pensar en el dolor que Él sufrió allí en la cruz. Pero yo quiero que nosotros nos ubiquemos desde la perspectiva de los discípulos. Ya nosotros conocemos el resto de la historia, ya nosotros sabemos acerca de la resurrección. Pero yo quiero que ustedes piensen conmigo, se imaginen lo difícil que hubiese sido en ese momento para los discípulos mientras ellos estuvieron atravesando ese momento en el que el Señor Jesucristo fue arrestado. Ese momento en el que el Señor Jesucristo fue juzgado injustamente, se buscaron estos falsos testigos. El momento en el que el Señor Jesucristo estaba crucificado, el momento en el que el Señor Jesucristo parecía que había sido derrotado. Recuerden, nosotros conocemos el fin de la historia. Los discípulos en ese momento, aunque debían haber previsto la resurrección, el Señor le había dicho que Él era la resurrección. Pero en ese momento ellos estaban confundidos, ellos estaban atemorizados, ellos estaban callados. Algunos de ellos habían incluso considerado volver a su antigua vida. Sin embargo, cuando vieron al Cristo resucitado, todo cambió. El libro de Hechos nos narra esta historia de cómo estos hombres y mujeres, cómo estos discípulos del Señor Jesucristo, al ver al Cristo resucitado, pasaron de estar confundidos y atemorizados a ser testigos de Cristo. A ser testigos de Cristo que con valor ahora tienen la dirección, la determinación de llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y quiero que vayan conmigo ahí en sus Biblias a este texto, Hechos capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Esta mañana yo quiero enfocarme en una de esas tantas historias que encontramos en el libro de Hechos, que nos hablan de los testigos de la resurrección. Hechos capítulo 4, versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás
y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre eterno, en esta mañana, gracias damos, Señor, por la comunión que podemos tener. Gracias damos, Señor, porque tenemos el privilegio ahora de abrir tu palabra. Y nuestra oración, Señor, es que podamos estar atentos a tu mensaje, podamos nosotros ser sensibles a tu palabra, que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestras vidas, para que así cada uno de nosotros podamos con valor, con determinación, ser testigos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén. A nosotros estudiar este texto y considerar en la carta que se encuentra, no una carta, sino precisamente un libro histórico como es el libro de Hechos, un libro que está lleno de narraciones, lleno de historias. Una buena manera de nosotros estudiar este texto es cuando podemos dividirlo por medio de distintas escenas. Y en esta mañana yo quiero presentarle esta historia, quiero que analicemos esta historia viendo por lo menos 3 escenas que se nos presentan en estos 12 versículos que acabamos de leer. La primera escena que se nos presenta es el arresto de los apóstoles. De manera particular, aquí están Pedro y Juan. Y el versículo 1 nos presenta a nosotros la introducción a esta historia, que en cierta manera el capítulo 4 como que empieza ya en medio de una historia que inició en el capítulo 3. Pero por causa del tiempo yo quiero que tomemos la historia a partir del capítulo 4, donde encontramos a Pedro y Juan en una conversación. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo. Ellos estaban conversando con el pueblo, ellos estaban más que conversando, realmente estaban predicándole al pueblo, estaban proclamando al pueblo el mensaje del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se da esta oportunidad que ellos tuvieron de predicarle al pueblo al Señor Jesucristo? O del Señor Jesucristo. Bueno, encontramos que Pedro y Juan en el capítulo 3, la escena se nos presenta que ellos estaban hablando con el pueblo, y el contexto de todo esto es que Pedro y Juan iban de camino al templo, y mientras iban del camino al templo se encontraron con un hombre que había nacido cojo, había nacido ya lisiado. En el texto, en el capítulo 4, más adelante, se nos presenta que este era un hombre que tenía ya más de 40 años. Era un hombre conocido de la comunidad allí. Era un hombre conocido en el templo, porque mañana tras mañana la gente lo llevaba allí y él allí pedía limosna. Era su costumbre pedir limosnas en el templo. Y cuando él ve que Pedro y Juan están de camino al templo, él toma esta iniciativa de llamar a Pedro y Juan, de pedirle a Pedro y Juan. Pero ustedes conocen esta respuesta famosa de Pedro. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y quiero pausar aquí
para que podamos apreciar cómo esta conversación con la que inicia en el capítulo 4, esta oportunidad que aprovechan Pedro y Juan para hablar a todo el pueblo del Señor Jesucristo, se origina con este milagro que el Señor utilizó a Pedro para que fuese realizado de sanar a este hombre cojo de nacimiento. Y llamo la atención a algo aquí muy importante. El foco de esta historia, por más asombroso que fue el que un hombre lisiado, un hombre cojo por más de 40 años fuese sanado, algo que podemos apreciar que a lo largo del capítulo 3, a lo largo del capítulo 4, el foco de la historia no está sobre este milagro asombroso, sino que Dios utiliza esta oportunidad para usar a Pedro y Juan con el propósito de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que esta conversación, cuando los sacerdotes, el jefe de la guardia, entran en la escena 1 y ven que Pedro y Juan están hablando, ellos están hablando no solo acerca del cojo, no, ellos están hablando, aprovechan esa oportunidad, aprovechan ese milagro para apuntar, para hablar acerca de Cristo. Y de ahí ya, mis hermanos, nosotros podemos ir sacando una enseñanza que vemos a lo largo de las Escrituras, que vemos a lo largo de este libro de Hechos, y es que día tras día nosotros debemos ser conscientes, debemos estar conscientes, debemos ser intencionales en identificar esas oportunidades que Dios nos da, que parecen cosas extrañas, pero son oportunidades que Dios nos da para traer al Señor Jesucristo a la escena de nuestra vida, para apuntar a Cristo como el centro, el enfoque de nuestra esperanza. Pero seguimos aquí con nuestro contexto. Pedro y Juan están hablando con el pueblo acerca del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro y Juan le dicen, mira, nosotros no tenemos que darte, pero lo que tengo te doy, ¿qué ustedes creen que pasó con el cojo? Bueno, ustedes conocen la historia. El cojo que fue a pedir limosna, lo que recibió fue muchísimo mejor. Pedro lo ayudó a levantarse y nos dice el texto que sus pies y sus tobillos se afirmaron y él empezó a caminar y él empezó a saltar y a alabar a Dios por el milagro que había sido realizado en su favor. Pero una vez más, mis hermanos, el centro, el enfoque no está en que había un cojo que ahora está caminando y está alabando a Dios. No, el foco está precisamente en ¿a qué nos lleva este milagro? ¿A qué nos lleva esta situación? A apuntar hacia el Señor Jesucristo. Ante el asombro de los demás, Pedro entonces en el capítulo 3 aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo, atribuyéndole al Señor la maravilla que había ocurrido ante sus ojos. Miren conmigo versículo del 13 al 15 del capítulo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué fue lo que cambió con los discípulos en ese momento que ellos estaban atemorizados, que ellos estaban confundidos, que estaban por regresar a su vida? Que ellos fueron testigos de la obra poderosa de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso cambió todo. De forma tal que ante esta oportunidad de hablar con valor, ante esta oportunidad de hablar a todas estas personas, ellos la aprovechan para atribuirle a Dios el poder de lo que había ocurrido, pero también para apuntar a estos israelitas a que buscaran, a que confiaran en aquel que ellos habían que el pueblo había rechazado, que habían negado. En ese ellos ahora debían poner su fe. Porque por el poder, en el nombre del Señor Jesucristo, es que ese que era cojo por tantos años
ahora estaba de pie, ahora estaba saltando, ahora estaba alabando a Dios. Es en ese contexto que nosotros nos encontramos. En este contexto, mientras Pedro está predicando y está anunciando a Jesús como ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, ese Mesías esperado por el pueblo de Israel, ese Mesías en el quien el pueblo encontraría bendición y salvación. Y si siguiéramos leyendo el capítulo 3, nos damos cuenta cómo al final el apóstol Pedro está invitando a este pueblo a que se arrepienta, a que reconozca sus pecados, a que crea en Cristo para salvación. Así que esa conversación con la que nosotros vemos que inicia el capítulo 4, podríamos resumirla en que Pedro no está hablando del cojo, no está hablando de cómo fue que él habló o con la autoridad y la fuerza que él habló para que este cojo sanara. No está hablando de cómo fue que él lo levantó. No. El foco no es este milagro de sanar a este cojo. El énfasis, el enfoque está en Cristo. Ese Cristo que había sido rechazado, que había sido negado por el pueblo, pero que Dios lo había levantado de los muertos. Y noten el énfasis de todas las cosas que Pedro y Juan pudieron haber dicho acerca de Cristo, por lo menos lo que tenemos registrado aquí, es como ellos hacen este énfasis en que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, reconoce que el Jesús resucitado es el Mesías esperado. Eso era lo que Pedro le decía a estos israelitas. Lo llama y le dice: arrepiéntanse de sus pecados, crean en Él para salvación. Así que cuando leemos en el versículo 1, hablando ellos al pueblo, lo que ellos estaban hablando al pueblo era precisamente acerca del Jesucristo resucitado, llevándoles a ellos a que se arrepintieran de sus pecados, a que creyeran en el poder de Dios para resucitar a los muertos, en el poder de Dios que había levantado a Cristo de los muertos y que también le daba a ellos esperanza de bendición, de vida eterna. Pero si bien encontramos aquí esta conversación entre Pedro, Juan y el pueblo, nosotros lo que vemos en el versículo 1 es el desarrollo aquí en esta primera escena, la confrontación de los líderes religiosos. Mientras Pedro y Juan estaban hablando al pueblo, note lo que nosotros encontramos. Vinieron sobre ellos y da la impresión como que fue una turba que entró. Los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos. Imagínense que ahora mismo por esta puerta entrara un contingente de policías y de fiscales. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo ustedes se sentirían en ese momento? ¿Qué pensaríamos nosotros? Bueno, esa fue la escena que vivieron Pedro y Juan y los que estaban allí. Vinieron sobre ellos, se agolparon encima de ellos. Hay una confrontación aquí. Y les dice en el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo. Note cómo describe cómo ellos se sentían. Estos sacerdotes, estos líderes, dice que estaban resentidos. Y pregunta, mire ahí el versículo 2. ¿Por qué nos explica? ¿Qué nos dice el versículo 2? ¿Por qué era que ellos estaban resentidos? ¿Por qué ellos estaban dolidos? ¿Por qué era que ellos estaban molestos? ¿Qué habían hecho Pedro y Juan? ¿Fue que sanaron a un cojo en un día de reposo? Bueno, aquí no se nos dice que fue en un día de reposo, pero nosotros recordamos los evangelios y cómo el Señor Jesucristo sí sanó personas en el día de reposo, y esto molestó a los fariseos, molestó a los líderes religiosos allí, pero ese no es el caso en este texto. ¿Por qué estaban molestos ellos? ¿Por qué estaban resentidos? Dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús el ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Y llamo la atención entonces, hermanos, una vez más aquí, que el foco de este resentimiento, el énfasis, lo que molestó a estas personas, y vamos a hablar un poquito más acerca de ellos más adelante,
Pero lo que molestó a estas personas, o lo que resume la molestia de ellos, ¿qué fue? Que estaban anunciando al Cristo resucitado. Noten ahí, hermanos, entonces, este énfasis en la resurrección de los muertos. Y me lleva a mí a considerar, y quiero que ustedes consideren, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos predicando, ¿pudiera la gente resumir nuestro mensaje en que estamos predicando a Jesús resucitado? ¿Qué tanto nosotros hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo? Por eso les hacía la pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? Bueno, al momento de nosotros responder esa pregunta, de una manera u otra, nosotros debemos incluir la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es parte esencial del mensaje del Evangelio. Y ante aquellos que se oponían al Señor Jesucristo, de manera principal, lo que buscaban ocultar, lo que buscaban tapar, era este tema de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Por eso, por ese mensaje, por ese énfasis, les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que claramente nosotros podemos ver esta confrontación de los líderes religiosos que estaban alborotados, estaban resentidos, estaban frustrados, y todo porque rechazaban, se oponían al anuncio de la resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué nos dice el versículo 4? Ya el palo estaba dado, como dice. Porque miren lo que nos dice ahí. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. En otras palabras, esta predicación de Pedro y de Juan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, este mensaje evangelístico con este énfasis en la resurrección, el Señor lo había usado para que mínimo, probablemente fueron muchos más, quizás el doble, pero mínimo 5,000 personas en esa oportunidad se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el Señor Jesucristo. Así que en esta primera escena, donde vemos por un lado la conversación que tenían, la predicación de Pedro y Juan hacia el pueblo, y cómo esa predicación los lleva a ellos a ser arrestados, los lleva a ellos a que fuesen maltratados o que fuesen acosados por los líderes religiosos, aquellos que se oponían al mismo Señor Jesucristo y al mensaje del Evangelio. ¿Por qué fue todo esto? Por estar predicando la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Eso nos habla a nosotros, mis hermanos, de la importancia, del énfasis que en el Evangelio hay en la resurrección. Y cómo los discípulos, que por un lado se veían como que iban a abandonar eso, al momento de ellos ver al Cristo resucitado, su vida cambió. Y ahora ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Pregunta, ¿podemos nosotros decir que una de las formas en la que se nos pudiera llamar o se nos pudiera identificar nosotros como cristianos es que somos testigos de la resurrección? ¿Qué tanto, mis hermanos, nosotros de manera personal estamos pensando, estamos nosotros siendo consolados, estamos siendo nosotros animados por este tema de la resurrección de Cristo? ¿Qué tanto nosotros estamos hablando hacia los demás con este mensaje de la resurrección? Sin lugar a dudas, que en estos tiempos donde hemos experimentado y hemos visto tanta gente morir, tanta gente enferma, tanta gente al borde de la muerte, nosotros como creyentes, yo espero que en la medida que estamos animando, en la medida que estamos alentando y consolando a otras personas, una de las cosas esenciales, uno de los mensajes esenciales que estamos compartiendo es precisamente esta esperanza de vida porque Cristo resucitó de los muertos. Así que en esta primera escena nosotros encontramos el contexto. Cuando arrestan a los apóstoles, ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos habían aprovechado un milagro
que fue asombroso, pero aprovecharon eso no para enfocarse en el milagro, sino para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero quiero que pasemos a la segunda escena, donde ya no solamente se habla del arresto de los apóstoles, sino que aquí encontramos de manera frontal, de manera directa, la intimidación de la jerarquía. Y quizá usted dirá, ¿pero qué significa esa palabra jerarquía? Bueno, es otra palabra para hablar de liderazgo, pero normalmente cuando pensamos en jerarquía, estamos pensando en aquellas personas que están en las posiciones más altas de liderazgo. Y en cierta manera, eso es lo que nosotros encontramos aquí, porque recuerden la historia. Pedro y Juan estaban yendo al templo para orar, de repente se encuentran con este hombre cojo que les pide que lo ayude y lo que ellos le dan es la sanación y aprovechan eso para hablar, para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Más de 5,000 personas hacen profesión de fe, se arrepienten de su pecado, los líderes religiosos se molestan, van y arrestan a Pedro y Juan. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, parece que ya era muy tarde y lo meten preso. Dice el versículo 3, porque era ya tarde. El versículo 5, la segunda escena, empieza al otro día. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Y es interesante la forma en que se narra esta historia. Los nombres que se mencionan, las posiciones que se mencionan, el lugar que uno sabe en el cual se iban a reunir. Y todo esto, de una manera u otra, debía tener un efecto de intimidación sobre estos dos hombres, Pedro y Juan, que la noche anterior habían sido arropados, habían sido sobrecogidos por una turba de la guardia, de los saduceos, de los sacerdotes, del jefe de la guardia. Y ahora, al otro día, en esta segunda escena, nos encontramos que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Si notamos en el versículo 1, se menciona al final que dentro de aquellos que fueron a hacer el arresto se encontraban los saduceos. Y es importante nosotros conocer quiénes eran los saduceos, porque por un lado los saduceos, si bien es cierto que ellos en el gobierno, en el cuerpo gobernante del pueblo de Israel, ellos eran la minoría, sin embargo, dentro de la familia de los saduceos se encontraban las personas que estaban en las más altas posiciones, en lo que era el concilio de gobernantes, sacerdotes, escribas, lo que se conoce como el Sanedrín. Y precisamente allá era que iban a enviar a Pedro y Juan. Delante de ellos lo iban a enviar. Pero es importante conocer quiénes eran los saduceos, no solamente por la posición alta y la influencia que ellos tenían, sino porque de manera particular los saduceos se oponían a esta enseñanza de la resurrección. Si bien es cierto que los fariseos no querían saber del Señor Jesucristo, no querían tener mucho que ver con el Señor Jesucristo y cómo podía poner en juego el poder que ellos tenían, de manera particular, los saduceos rechazaban absolutamente este tema de la resurrección. Así que los que se encontraban allí en este concilio eran las personas que tenían las más altas posiciones, pero no solamente esto, sino que era reconocido, era sabido de todos. Y de hecho el apóstol Pablo más adelante utiliza esto mismo para que tanto los saduceos como los fariseos estuvieran en conflicto, el tema de la resurrección de los muertos. Así que al otro día, cuando se reunieron en Jerusalén, todas estas personalidades, y de hecho, se nos presenta aquí el nombre de dos individuos que nosotros ya hemos visto en la historia. Versículo 6, se nos habla del sumo sacerdote, Anás y Caifás. Estos asociados directamente con lo que fue el encarcelamiento del Señor Jesucristo, con lo que fue ese juicio torcido y pervertido en contra del Señor Jesucristo, que terminó en la crucifixión de Cristo.
si humanamente había alguien responsable por dirigir todo esto, fue Anás, fue Caifás, que encendieron esa chispa, que avivaron ahí ese resentimiento en contra del Señor Jesucristo. Y aquí en esta escena los encontramos también. Por lo tanto, por eso podemos hablar de esta intimidación de la jerarquía. Estos eran los mandamás, podríamos decir, de este tiempo entre el pueblo judío. Delante de estos hombres, Juan y Pedro tenían que ponerse de pie para dar explicación de lo que había ocurrido el día anterior. Y piense lo que eso significaba. Aquí era la clase alta, los gobernantes, los sumos sacerdotes, la jerarquía del pueblo de Israel. Y se encontraban en este lugar donde normalmente estas personas de mucho conocimiento, de mucha letra, se reunían para discutir lo que iba a pasar con la nación. Y allí, en medio de todo esto, colocaron a Pedro y Juan. Si yo le pidiera a usted en este momento, le digo, hermano Juan, hermana Francisca, venga aquí por favor un momento y póngase aquí delante de todos los que están aquí y explíquele lo que usted hizo ayer. ¿Cómo ustedes se sentirían? Ustedes rápidamente vendrían aquí y tomarían el micrófono y con mucha confianza se explayarían en todo lo que ustedes hicieron ayer, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Todos tenemos esa confianza, ese arrojo, ese atrevimiento de hablar en público. Normalmente no es así. De hecho, ustedes recuerdan cómo la semana pasada que escuchamos, recibimos un mensaje poderoso de parte del Señor. Pero ustedes recuerdan lo que dijo el pastor Jair cuando subió aquí. Y él compartió de ese temor que tenía al predicar delante de todos nosotros. Y nosotros somos familia, nosotros somos hermanos en Cristo. Nosotros vinimos aquí de manera voluntaria, deseosos de escuchar la palabra de Dios. De forma tal que en vez de ser intimidados por nosotros, estamos aquí para apoyarlo, estamos aquí para decir amén, para bendecir la palabra del Señor. Pero ese no era el escenario en que se encontraban Pedro y Juan. Todo lo contrario. Estaban en un escenario que era totalmente opuesto a ellos. Nos damos cuenta en esta segunda escena, en el versículo 7, por la pregunta que hacen los líderes. Dice allí, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la sanación de este cojo. Y noten que la preocupación de los líderes no era, ¿y será verdad que ustedes sanaron a este individuo? Cuidado si ustedes lo que quieren es allantarnos a nosotros y sacarle provecho al pueblo y engañar al pueblo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? No, ellos no estaban dudando la veracidad de que efectivamente este cojo había sido sanado. Porque de hecho, si seguimos leyendo en el capítulo 4, nos damos cuenta de que aparentemente el cojo también estaba ahí. En el concilio, estaba en presencia de ellos. Y de hecho el versículo 14, ellos mismos reconocen, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea que el problema no era si habían sanado o no al cojo. Ellos no estaban preocupados por la veracidad del milagro. La preocupación de ellos era la implicación del mensaje que ellos estaban predicando. Era la implicación de cómo es posible, en el poder de quién o con qué poder ustedes han hecho esto, en el nombre de quién. Y aquí podemos apreciar el mismo cuestionamiento que encontramos en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo predicaba, cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, cuando el pueblo se volcaba en favor del Señor Jesucristo, siguiendo al Señor Jesucristo, creyendo en ese mensaje del evangelio. La preocupación de ellos, óyeme, y nuestro poder, y nuestra influencia, y nosotros, ¿cómo vamos a quedar aquí? Ellos estaban preocupados por el poder de quién.
Pedro, rápidamente en el capítulo 3, cuando la gente se asombra de lo que ellos habían hecho, él es rápido en decir, miren, no crean que es por nuestro poder, no crean que es por nuestra piedad, es Dios que ha hecho esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que levantó a Cristo de los muertos, es en el poder de Él que se ha hecho esto. Y precisamente la segunda parte de esta pregunta que encontramos en el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre? Apunta precisamente a lo crucial que es este mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque sin lugar a dudas, yo entiendo que Anás y Caifás sabían quién era Pedro. Pedro había estado cuando Jesucristo fue juzgado injustamente en casa de Anás. De hecho, no sé si fue Anás o Caifás, pero alguien allí identificó, pero mira, tú eras uno de los discípulos de Cristo. O sea que probablemente ellos sabían que estos eran de los discípulos de Cristo y su temor es que, óyeme, cuidado si esto no es solamente que ellos tienen poder, sino que en el nombre de quién. Y es interesante que a lo largo del libro de Hechos se hace mucho énfasis en esto de en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esto, mis hermanos, es lo que nos lleva a nosotros a poner ese énfasis en que en el mensaje de salvación siempre debemos aprovechar esa oportunidad de exaltar, de apuntar hacia nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestro poder, no es por nuestro título, no es porque yo soy apellido Rodríguez. No. Es en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí en esta segunda escena la intimidación de la jerarquía, la intimidación y la preocupación que los líderes tenían, una vez más esto nos apunta hacia el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos lleva a la tercera escena, la respuesta de Dios. Ante esta intimidación de la jerarquía y llevar a Pedro y Juan al cojo a ponerse en medio, donde no era solamente gente de adelante que lo estaba viendo, sino que como se estaba organizado, como estaba diagramado ese lugar allí, era que ponían a la persona en el medio y a todo a su alrededor había gente, literalmente en todo su alrededor, que tenía sus ojos puestos en Pedro y Juan. ¿Qué iban a responder ellos ante esta intimidación? Bueno, nosotros encontramos en el versículo 8 que al final de cuentas la respuesta no era ni de Pedro ni de Juan. La respuesta no era tampoco del cojo. La respuesta que encontramos en esta historia es una respuesta que viene de Dios mismo. Mire cómo dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno de sabiduría, lleno de astucia, lleno de experiencia. Eso es lo que dice el texto ahí. No, el texto nos dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esto nos muestra, mis hermanos, la dependencia que tenía Pedro, que tenía Juan, y que nosotros también en todo momento debemos tener una dependencia en el Señor. El hecho de que Lucas registre esta historia y nos narre que Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos recuerda también las palabras dadas por el Señor y que Lucas mismo registra en su evangelio cuando el Señor Jesucristo les dice, pero les advierte a sus discípulos, estando él vivo todavía, él les advierte a sus discípulos, miren, van a venir días difíciles, y dice Lucas 12:12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Estaba pasando eso ya? Sí. Lo que el Señor Jesucristo había dicho, ya Pedro y Juan lo estaban viviendo. Esta opresión, esta intimidación,
los perseguirán, los entregarán, los pondrán en la cárcel, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Dónde estaban Pedro y Juan? Pedro y Juan estaban allí en el Sanedrín, estaban en Jerusalén, estaban rodeados de toda esta jerarquía de gobernantes, sacerdotes, escribas, saduceos. Se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En ese momento, siendo intimidados por todos estos líderes, ¿qué iba a responder Pedro? Miren, ¿con el poder de quién? ¿Bajo el nombre de quién ustedes hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo cantábamos ahorita dulce comunión y nos gozábamos en el hecho de que las palabras de Dios permanecerán? Dios cumple su promesa. Bueno, aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso es evidencia del poder del Señor Jesucristo para que se cumpla lo que Él ha dicho. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que se ha cumplido la parte negativa, la parte de opresión. Los iban a perseguir, los iban a encarcelar, se iban a tener que presentar delante de gobernantes y reyes. Pero ahí no termina. La promesa del Señor es que Él les iba a dar palabra. Y Pedro, confiando en esa promesa del Señor, lleno del Espíritu Santo, es que él empieza a responder. Ahora, yo no puedo dejar de pensar, ante toda esa intimidación, cómo Pedro se armó de valor para responder. ¿Ustedes recuerdan qué había pasado con Pedro? ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba delante de un grupo más o menos similar al que se encontraba allí? ¿Cómo respondió Pedro cuando le preguntaron, mira, ¿tú conoces a este que está aquí, a este Cristo? ¿Cómo respondió Pedro en esa oportunidad? Él lo negó. Él hasta maldijo para distanciarse del Señor Jesucristo porque tenía temor de que lo que le estaba pasando a Cristo le podía pasar a él. Así que en esa oportunidad, él echó para atrás. En esa oportunidad él falló y de hecho eso lo marcó tanto a él que él fue uno de los discípulos que dijo, mira, yo voy a regresar a la pesca. Y cuando el Señor le animó, aún él todavía como que estaba luchando con ese sentido de culpa, pero se encuentra aquí ante una segunda oportunidad. Y ahora, Pedro, ¿cómo vas a responder? Apropiándose de esta promesa que Dios le había dado, de que Dios mismo le iba a dar palabra para saber cómo responder ante estos que buscaban intimidarle, ante estos reyes y gobernantes, ante esta figura de autoridad. Lleno del Espíritu Santo, él responde. Y esto, hermanos, debe servirnos a nosotros de ejemplo, de ánimo, para que nosotros también encontremos nuestro valor en Dios. Muchos de nosotros, ya sea en el colegio, en la universidad, en nuestro lugar de trabajo, aún con nuestros propios familiares, nos encontramos con individuos que quizás no sean gobernantes o quizás no sean personas que están buscando intimidarnos, pero sí se burlan. Sí hay algunos que quizás como maestros o como jefes buscan intimidarnos por causa de nuestra fe. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo debo yo reaccionar ante eso? ¿Me echo para atrás? ¿Me quedo callado? Pedro quizás en su astucia
Pudo haberse inventado una respuesta diplomática. No, miren, señores, que nosotros somos ahora de un movimiento religioso que está surgiendo. Y pudo haber dicho, porque en el capítulo 3 se habla de eso, en el capítulo 2 y 3, nosotros estamos ayudando a la comunidad muchísimo. Nosotros vendemos nuestras propiedades y ayudamos a los necesitados. Pedro pudo haber dado esa respuesta como para congraciarse con ellos. Pero Pedro aquí no está buscando ser diplomático. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se armó de valor o recibe, depende de este valor, de esta valentía que Dios le da, depende también de estas palabras sabias con las que él va a responder a continuación. Y oiga estas palabras. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mira el versículo 10. Oiga, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo, inmediatamente le dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero no se queda ahí, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Pedro? Que él fue testigo del Cristo resucitado. Mi hermano, cuando tú y yo estamos conscientes de que nuestro Salvador no solamente murió en una cruz por nuestros pecados, sino que al tercer día Dios le levantó de los muertos. Cuando nosotros creemos este testimonio, eso nos va a llenar a nosotros de valor para responder a todo aquel que esté preguntándonos, ¿por qué es que tú eres cristiano? Yo soy cristiano porque yo creo que mi Salvador murió por mis pecados, pero al tercer día Él resucitó. Y ese poder que le levantó de los muertos es el mismo poder que está ahora a mi disposición para yo enfrentar el pecado, para yo tener victoria sobre el pecado. Pero un día, cuando yo muera, yo sé que tengo esperanza de vida eterna, porque Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué era lo peor que estos gobernantes podían hacerle? Matarlos. Y si lo mataban, ¿qué iba a pasar? Se iban a la presencia del Señor. El Pedro que está respondiendo aquí, lleno de valor, lleno de sabiduría, está respondiendo así porque él fue testigo del Cristo resucitado. Y mis hermanos, si nosotros estamos realmente conscientes del significado de la resurrección de Cristo, igualmente tendremos ese valor, tendremos esa valentía. Y con la sabiduría de Dios podremos proclamar que en Cristo hay salvación. Porque Él no se queda ahí solamente acusándoles, no. Nosotros vemos que Él aprovecha esa oportunidad para apuntar hacia Cristo. Inmediatamente en el versículo, cuando responde el versículo 9, lo primero que Él dice, esto que nosotros hicimos, que no es lo más importante, esto se hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Apunta al poder de Cristo, apunta a la salvación que hay en Cristo. ¿Cuál era la necesidad del momento? Por 40 años este hombre había sido cojo y el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, él fue sanado. Ellos utilizaron eso como una oportunidad para mostrarle a todo el pueblo en el capítulo 3, pero ahora para mostrarle a los gobernantes que la mayor necesidad que ellos tenían era de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Él proclama el evangelio del Cristo resucitado. Y ese evangelio inicia precisamente con una denuncia del pecado. El versículo 10 dice, miren, ustedes lo crucificaron, ustedes lo rechazaron a Él, ustedes lo negaron a Él. En el versículo 11 dice que Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. En otra palabra, Pedro y Juan aquí, mientras están respondiendo, aunque se registran las palabras de Pedro, él está hablando, está confrontando a las personas con su pecado. Y al igual que
nosotros en nuestro momento hemos rechazado, hemos negado al Señor Jesucristo. Pero Dios muestra su poder sanando cojos. Dios muestra su poder dándonos a nosotros salud en medio de nuestra enfermedad. Dios muestra su poder en medio de terremotos, en medio de tormentas. Dios muestra su poder en medio de situaciones difíciles entre familiares o entre colegas en el trabajo o con nuestro jefe. Dios obra por medio de todas esas situaciones difíciles, no solamente para que le busquemos, para que nos resuelva una enfermedad o para que nos resuelva de una situación económica, sino para que apuntemos a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que están haciendo aquí Pedro y Juan. Y al hacer esto, denuncian el pecado de estos líderes, pero los llevan también a mostrar ese amor de Dios. Lo que ellos hicieron rechazándole, negándole, crucificándole, resultó que bajo el plan soberano de Dios era la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, negándole, rechazándole, llevándole a la cruz, y nuestros pecados fueron también responsables de que Cristo estuviese en la cruz, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el mensaje del Evangelio. Muestra el poder de Dios, la resurrección del Señor Jesucristo. Y una vez más, es en la resurrección que está nuestra esperanza. Es en la resurrección que está nuestra vida. Y termina esta intervención de Pedro, aunque sigue el capítulo, pero nos vamos a quedar aquí en el versículo 12 con estas palabras. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra salvación, nuestra esperanza está exclusivamente ligada, atada al nombre del Señor Jesucristo, aquel que fue resucitado de los muertos. Y porque Dios resucitó a Cristo de los muertos, por eso es que tú y yo podemos tener esperanza. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre, no hay otra iglesia, no hay otra religión. Solo en el nombre de Cristo tú y yo podemos tener esperanza y esperanza de vida eterna. Ni Mahoma, ni Buda, ni María, ni ninguna otra persona puede darnos a nosotros salvación, porque una vez más, en ningún otro hay salvación. Y esa es la invitación con la que termina esta parte aquí el apóstol Pedro, diciéndole, miren, si ustedes quieren salvación, no es con su poder político, no es con su poder religioso que van a conseguir esa salvación, esa estabilidad. El único que puede traer salvación no es ni Anás, ni Caifás, ni Juan, ni Alejandro. El único nombre dado a los hombres es el Señor Jesucristo. Y en esta mañana, ese es el nombre que nosotros proclamamos. Ese es el nombre en quien está nuestra esperanza. Solo en Jesús hay salvación. Y porque Él resucitó de los muertos, tú y yo podemos tener esperanza de vida. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque en la mañana de hoy, una vez más, tú nos das el privilegio de escuchar tu palabra, de meditar en este mensaje glorioso que nos muestra tu poder majestuoso, asombroso. Y lo que es más asombroso que sanar a un cojo, más asombroso que sanar a una persona que tiene cáncer, más asombroso que proveer a una persona que está pasando necesidades económicas, más asombroso y poderoso que todo eso, es que nosotros podemos confiar
en un Jesús resucitado. Un Salvador que no solamente se sacrificó por nosotros, que no es que solamente nos dio un buen ejemplo de vida, sino un Salvador que tiene poder sobre el pecado, un Salvador que tiene poder sobre la muerte. Y ese es Jesucristo. No hay otro nombre. Solo en Jesús nosotros podemos tener salvación. Así con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas. Quizá haya alguien en esta mañana que está con nosotros, que al escuchar este mensaje de salvación, esta invitación a confiar en Cristo, puede decir: pastor, yo quiero tener esa esperanza de vida. Yo reconozco que durante mi vida he rechazado, he negado a Cristo, pero en esta mañana yo quiero recibirlo a Él como mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que desea reconocer a Cristo como Señor y Salvador? ¿Habrá alguien en esta mañana que reconoce su pecado, pero que a la vez, al escuchar este mensaje, esta invitación de que solo en Jesús hay salvación, usted dice: pastor, yo quiero ser salvo? Si es así, levante su mano en este momento, por favor. ¿Habrá alguien? Nos dice este último versículo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo y el Jesucristo resucitado. Bien, Padre, en esta mañana nosotros damos gracias porque tú nos has concedido esta oportunidad de escuchar, de leer, de atender a este mensaje de salvación. Gracias porque contamos con un Salvador resucitado, un Salvador que venció el pecado y que venció la muerte. Y por eso nosotros podemos tener esperanza de vida. Solo en Jesús, no hay otro nombre. Padre, obra en el corazón de aquellos que están aquí, obra en el corazón de aquellos que están viendo, escuchando esta prédica, para que se rindan ante nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que Él sea exaltado en nuestras vidas. Amén. El Señor le bendiga.